10 años después de la desaparición de Jeremy Vargas, la Guardia Civil tiene un sospechoso a quien señala sin ningún tipo de duda, pero también hay serios problemas para acusarlo formalmente. Cuando se cumple una década de la desaparición del menor de vecindario, repasamos las últimas claves de un caso que corre el riesgo de ser archivado. Que se supone que si mi hijo es la víctima, supone ya de por sí que el juez debe apoyar a la víctima. Le pido a Dios que desde que se eche en la cama a dormir tenga la cara del niño fijo pegado. La justicia es que diga dónde está el niño, no queremos más nada. Lo único que pedimos es saber dónde está Jeremy. La de Jeremy Vargas es la investigación más compleja a la que se ha enfrentado la Guardia Civil en Gran Canaria. También este juzgado de San Bartolomé de Tirajana, 10 años de trabajo que puede quedar archivado por falta de pruebas. El caso de Jeremy lo han llevado 6 jueces diferentes en esta década. El último asumió la instrucción hace 4 meses. Tras tomar declaración a varios testigos, una de sus primeras decisiones fue denegar 3 pruebas solicitadas por la acusación. Para la familia es un último intento de conseguir que el rubio hable. Quieren ponerlo frente a frente con los 2 presos con los que mantuvo reveladoras conversaciones en Algeciras y en Gran Canaria. Los que conocemos a Antonio sabemos que contra las cuerdas puede ser alguien que habla, pero claro, contra las cuerdas tenemos que ser muy respetuosos con las normas jurídicas que nos hemos dotado. Y evidentemente yo entiendo que no se le puede forzar a que hable. La ley es para todos, nos gusta o no nos gusta, nos hemos dotado este sistema y efectivamente es el que es. Y si opta por no hablar, pues es un derecho constitucional. La cuestión está en que nosotros entendemos que los careos podrán ayudar a que Antonio de alguna manera nos diga si en realidad tiene o no tiene que ver con esto. Es una oportunidad perfecta para que desmienta de una vez por todas que efectivamente esas cosas que dijo es falso y que no lo ha dicho nunca. No lo cuenta en el ámbito policial o judicial o forense, pues porque tiene muy claro que le va a suponer un importante perjuicio si eso se puede probar. Antonio es calificado por su entorno como una persona agresiva, incapaz de contener su ira, una actitud que cambia completamente ante los investigadores, quienes relatan que el rubio puede pasar horas sentado en una silla negando su participación en los hechos y sin flaquear. La acusación quiere otra oportunidad. Espero que el juez dé un poco más el brazo a torcer respecto al tema de los careos con los presos, que yo pienso que es algo muy importante porque él ha declarado ante ese preso de Península y a mí me gustaría verlos los dos juntos y que se explicasen ellos lo que ellos hablaron del tema de mí. Para la acusación, sin embargo, es aún más importante que se encuentre con el preso de Juan Grande, un preso de confianza con el que se sinceró tras conocer la condena por la violación de 2012. Él reconoce, en un ejercicio de sinceridad, reconoce que se pasó con el niño, lo hace al preso al que habla en Juan Grande, con lo cual siempre él está por medio, siempre alguien hace algo, salvo en este supuesto concreto del preso Juan Grande, al que él reconoce que de alguna manera se le escapó y se pasó con el niño. Le pudo haber ocurrido algo que él no quería. Eso es un salto cualitativo importante. Coincide con una de las versiones de los investigadores. No creen que el objetivo de Antonio fuera matar al niño, pero un forcejeo pudo acabar de forma trágica de 2 maneras, por una caída o por los problemas de asma de Jeremy. La otra prueba denegada es una reconstrucción de los hechos sucedidos aquel sábado de marzo. Estaría presente el principal testigo, un vecino que en aquel momento tenía 11 años, hoy tiene 21 y quienes conocen la investigación aseguran que tiene muy claro lo que vio. Son pruebas que nos van a ayudar en un contexto global de más diligencias, nos van a ayudar a efectivamente hacernos una idea de lo que ha podido decir Antonio y sobre todo de reconstruir el momento en el que el niño, estando en el solar, desaparece. La decisión del juez ha sido recurrida por el letrado de la familia, pero no por la Fiscalía, que considera que estas pruebas no serán útiles. Yo ahí sí que creo que convendría explicar a la ciudadanía que la diligencia de careo es una diligencia muy excepcional
y cuya práctica depende básicamente del criterio del propio juez, porque de lo que se trata con un careo es de enfrentar los testimonios de dos personas para que sea el juez el que a la vista de ese enfrentamiento llegue a una determinada convicción. En este caso concreto se da una circunstancia que condiciona no solamente el careo, sino también la reconstrucción de los hechos, y es que el investigador se ha acogido a su derecho a no declarar. Por lo tanto, no hay ningún testimonio que enfrentar. Tras más de 7 años de intenso trabajo, en el caso de Jeremy Vargas la pista definitiva llegó casi por casualidad. ¿Cómo dio la Guardia Civil con el rubio? Lo cierto es que Antonio Ojeda se señaló él solo. Los investigadores solo tuvieron que juntar las piezas, dicen, y llegar a la conclusión de que ese hombre que desde el principio quiso hacerse pasar por testigo es en realidad el culpable. La primera persona con la que Antonio habló de Jeremy, según sus propias palabras, fue un policía municipal. Lo hizo en estos días de 2007, poco después de la desaparición, en este mismo barrio, asegura. Le contó que había visto cómo se llevaban a ese niño rubio que buscaban por toda la isla, pero según el propio investigado, nadie le hizo caso. Antonio, yo creo que él inicialmente, para intentar verlo desde fuera, intenta culpar a alguien, lo hace básicamente para que el foco no se centre sobre él, y yo creo que en aquel momento no se le dio toda la importancia que debía darse, y efectivamente a lo mejor en ese momento, si se hubiese trabajado más en esa línea, a lo mejor hoy tendríamos unos resultados distintos, ¿no? Pero yo creo que un poco se descartó por entender que no buscaba sino notoriedad, y a lo mejor pues el otro caso es el que de alguna forma ha servido de nexo para ver que Antonio aquí no solo no buscaba notoriedad, sino que en realidad lo que estaba intentando era buscar una justificación a intentar sacarse él mismo del escenario en el que posiblemente había estado. Durante semanas, el rubio siguió de cerca las tareas de búsqueda, según testigos que, años después, lo recuerdan parado en esta calle, observando a la familia, a los voluntarios, a los medios de comunicación y a los agentes de la Guardia Civil. Este hombre hizo lo que hizo, y arriba de hacer el daño tan grande que nos hizo, se venía aquí a reírse de nuestro sufrir, porque lo vieron los vecinos ahí. No lo vio uno, lo vieron varios. En septiembre de 2007, 6 meses después de la desaparición, Antonio Ojeda se personó en este cuartel de la Guardia Civil de Doctoral para declarar voluntariamente que había sido testigo del rapto de Jeremy Vargas. Proporcionó a los investigadores la descripción de 2 personas, la matrícula de un coche y el itinerario que siguieron los raptores. Alguien fue el que vino y dijo, no, hay un testigo que declaró que una mujer metió al niño en un coche, en el solar, que había visto como una mujer se llevaba al niño. Y ahora resulta que me entero que es él. Tras comprobar los datos, la Guardia Civil desechó su relato, que quedó mezclado entre decenas de falsos testimonios de otras personas que quisieron colaborar o inmiscuirse en la investigación. Curiosos, médiums, personas con desórdenes mentales. El testimonio de El Rubio era otro más sin fundamento. Después de que nadie tuviera en cuenta lo que tenía que decir, volvió a intentarlo en 2012, cuando la Guardia Civil sacó este comunicado pidiendo ayuda. En ese lugar fue visto el primer coche, un Opel Corsa tipo B de color blanco. Antonio les corrigió, de nuevo dice, ante un agente de la ley. El municipal dijo que era un Opel Corsa. No, era un Renault 5 y era yo. Durante 5 años, el rubio hizo alarde de saber qué había pasado con Jeremy. Lo hacía en muchos bares de vecindario, también en el barrio de Jeremy, incluso en algunas concentraciones. En este local, a pocos metros de la casa de la familia, llegó a asegurar que perdían el tiempo buscando al niño vivo. Que para qué lo seguíamos buscando si ese niño ya estaba muerto. Cosas así decía los bares. Ahora, 10 años después, algunos vecinos lo recuerdan y no pueden creer que tuvieran delante al principal sospechoso de los investigadores. Él estuvo chuleándose como que es porque se llevó a Jeremy. Pero la gente lo miraban como loco, ¿qué dice este? Al final, amigo...
En julio de 2012, la Guardia Civil recibe la denuncia de la presunta violación de un menor de 9 años. El niño también vive en vecindario, a pocos kilómetros de la casa de Jeremy. Se investiga, pero no hay sospechoso. De hecho, ni los forenses, ni los investigadores, ni la propia familia del niño dieron credibilidad al relato del menor y no hubo indicios por donde empezar a investigar. El caso queda parado hasta que de nuevo, 6 meses después, aparece el rubio. Al igual que con el caso de Jeremy, sin que nadie lo señale, es él mismo quien se persona en el cuartel y denuncia que ha sido testigo de la violación de ese menor en estas chabolas, donde vive desde hace algunos años. Señala como culpable a Tani, un viejo conocido suyo que tiene una caseta en el mismo descampado. Cuando la Guardia Civil comprueba que quien dice saberlo todo es el mismo hombre que aseguraba haber presenciado la desaparición de Jeremy, pasan a investigarlo como supuesto autor. O está loco, me refiero, no locura en el sentido patológico, sino que es alguien que no es consciente de lo que hace. Es decir, porque siempre con el otro niño el patrón viene a ser prácticamente el mismo. Yo no fui, fue otro, yo vi como otro lo oye, yo vi al niño correr, siempre utiliza eso. Y con Jeremy, cuando él cuenta, hace exactamente lo mismo. Cuando le dice al preso de Algeciras que lo que ocurre, él siempre está en una tercera persona y casualmente siempre quiere colaborar. Pero en realidad cuando en realidad necesitamos que colabore, pues opta por no hacerlo. Y repito, es una opción procesal legítima, pero que en realidad es la que es. Durante 2 años, 2013 y 2014, la Guardia Civil recabó datos para ambas investigaciones. En lugar de detenerlo, esperan para estudiar sus movimientos, buscando un fallo, una evidencia, alguna pista de qué hizo con Jeremy. El rubio ya ha ido 2 veces a la Guardia Civil a acusar a otras personas y no ha sufrido consecuencias. Se siente confiado y fuera de los casos de Jeremy y el otro niño de Doctoral. Se permite incluso dar una entrevista. En ese momento venía una chica por ahí para acá con el niño, jalándolo, lo metió en el coche y arrancó. Cuando los agentes terminan su trabajo, quedaron en evidencia las similitudes de los 2 casos. Los 2 menores guardaban parecido físico. Uno tiene 7 años, casi 8, y el otro tiene 9 años. Viven ambos en vecindario, a pocos kilómetros. Los 2 fueron raptados aprovechando que se quedaron solos, víctimas de un acto sin preparación, de un agresor sexual oportunista que se arriesgó y consiguió su objetivo sin ser visto. En ambos casos, el mismo hombre, Juan el Rubio, está presente y da información sin que se la pidan. Esta comparativa, sin embargo, solo se pudo usar como orientación para los investigadores. La similitud entre ambos casos no es probatoria, no sirve en un juicio y tampoco en una instrucción. Un caso tiene sus peculiaridades, tiene sus circunstancias y el otro las tiene distintas. Y yo creo que mezclar los 2 casos, desde luego por parte de la Fiscalía, no sería riguroso. Y yo entiendo que genere una cierta expectación y que haya gente que piense que, pero en el plano del examen riguroso de los elementos probatorios que tiene que hacer la Fiscalía, nosotros no podemos mezclar los 2 asuntos. Por lo tanto, atendemos a las circunstancias que tenemos en este asunto concreto, en el caso de Jeremy, en función de las pruebas o del material que se nos haya puesto a nuestra disposición. Una cosa es que haya alguna similitud, que es verdad que la hay, y otra cosa es que un asunto determine la prueba del otro. Voy a ser muy claro, en el asunto por el que esta persona ha sido condenada, en primera instancia, insisto, está pendiente de casación, en primer lugar teníamos a la víctima y contábamos con ese testimonio directo. Había otros testimonios circunstanciales periféricos del momento de suceder los hechos. Había informes médicos, de vestigios físicos. Por tanto, había un material que lógicamente pues era mucho más contundente, hasta el punto de que efectivamente la sala de la Audiencia Provincial de Las Palmas dictó una sentencia condenatoria. Desgraciadamente, en el caso de Jeremy, pues no tenemos esos elementos, o no todos esos elementos, y por tanto la investigación es mucho más complicada. Pero insisto, un caso tiene sus peculiaridades, tiene sus circunstancias, y el otro las tiene distintas. Y yo creo que mezclar los 2 casos, desde luego por parte de la Fiscalía, no sería riguroso. Y yo entiendo que genere una cierta expectación y que haya gente que piense que, pero en el plano del examen riguroso de los elementos probatorios que tiene que hacer la Fiscalía, nosotros no podemos mezclar los 2 asuntos.
Por lo tanto, atendemos a las circunstancias que tenemos en este asunto concreto, en el caso de Jeremy, en función de las pruebas o del material que se nos haya puesto a nuestra disposición. Yo entiendo que en los autos no existe ningún dato que nos lleve a decir cuál es la intención de Antonio. No lo hay. No lo hay. Otra cosa es que se hagan paralelismos con el otro caso, una cuestión libre de cada uno, pero en pura técnica jurídica yo creo que no sería justo asociarlos porque no existen en este procedimiento datos que nos lleven a concluir cuál ha sido el móvil para que Antonio se llevara el menor. Lo que sí sabemos, lo he dicho y lo vuelvo a decir de manera reiterada, que estamos convencidos de que Antonio se lo llevó. ¿Para qué? ¿Qué hizo con él? No lo sabemos, pero que se lo llevó lo tenemos absolutamente claro. El 11 de marzo de 2015, Antonio Ojeda Bordón, Juan el Rubio, es detenido en esta chabola acusado de violar a un niño de 9 años en 2012. El objetivo es interrogarlo también por la desaparición de Jeremy Vargas, ese caso del que parece tener tanta información. Mientras, a las manos de la Guardia Civil comienzan a llegar más datos que les permiten hilar una historia en la que inevitablemente el Rubio aparece como una de las personas que estaban presentes en el solar donde desapareció Jeremy aquel sábado de 2007. Un vecino señala al Rubio como el propietario del vehículo que estaba en la calle Perú junto al solar cuando desapareció el menor. Es información recogida en un atestado que aporta un ciudadano en 2015. Antonio está en la cárcel de Salto del Negro, pero no se ha hecho público que además de la violación que se le imputa, se le relaciona con la desaparición de Jeremy. Los agentes suman otro indicio a la lista contra Ojeda. Desde el primer momento, el Rubio es interrogado en relación con Jeremy. Al principio ofrece versiones inconexas, acusando de nuevo a otras personas. Pronto comenzó a negar cualquier relación directa o indirecta con los hechos y finalmente guardó silencio. Las autoridades trasladan a Antonio Ojeda a la península. De una cárcel madrileña pasa a la de Santa María, en Cádiz, y de ahí a Algeciras. Una estrategia que se suele usar para desarraigar a los presos y conseguir que flaqueen. Pero el Rubio se mantuvo firme. En Algeciras hizo amigos. Compartió celda con un estafador a quien le contó supuestamente que un vecino, de Nuevo Tani, era el culpable de la desaparición de Jeremy. ¿Qué pasa? Que Antonio procesalmente no habla, pero cada vez que no tiene la opción procesal habla y más de la cuenta. Y efectivamente de ahí concluimos su participación. O es un loco que habla por hablar y lo hace de manera repentina, de manera natural y cada vez cuenta algo distinto, o en realidad lo que cuenta es producto de que sabe en realidad qué pudo haber ocurrido con Jeremy. Lo que interesa es que lo diga Antón Juez, pues si lo dice por ahí y le pregunta al juez y se queda callado, pues estamos en las mismas, ¿no? Si lo cuenta en otros ámbitos, probablemente es porque, bueno, pues por algún afán de notoriedad y sabe que no va a tener esa repercusión negativa sobre él. Y finalmente regresa a Gran Canaria. Esta es la primera vez que vemos su cara tras ser detenido. Se dirige a contestar a las preguntas de los forenses. Él sí ha hablado y él ha contestado todo lo que se le pregunta, lo que pasa, claro está, no reconoce los hechos. Entonces es difícil de analizar su comportamiento ante un hecho que no reconoce. Vale, pero bueno, esto es algo con lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. De alguna manera lo que se extrae de ese reconocimiento que se le ha hecho y de los antecedentes es que parece que no hay una enfermedad mental que justifique una alteración de sus capacidades. De hecho, los investigadores lo definen como una persona lista que sabe lo que debe hacer para salvaguardar sus intereses. El Rubio es juzgado y condenado por la violación al menor de 9 años en 2012. La madre y la abuela de Jeremy Vargas sacan fuerzas para acudir a la sala solo para verle. Necesitaba verlo. Llevaba 10 años esperando, casi 10 años, para saber quién se llevó a mi hijo. Como para no ir a verlo donde lo van a sacar, porque ya en la cárcel no lo voy a ver. Necesitaba verle la cara, lo que sufrió el niño en las manos de él. Me lo imaginé, el sufrimiento que tuvo que pasar el niño con él y fue terrible. Desde 2016 el Rubio permanece aislado en este centro penitenciario Las Palmas 2 de Juan Grande. Mientras, los investigadores siguen trabajando, intentan sumar indicios que avalen su convicción de que él fue el hombre que se llevó y mató a Jeremy. El resto de líneas están paradas. De momento están paradas porque estamos centrados en esa que creemos que es la verdadera.
Una cosa es que las cosas sean verdaderas y otra cosa es que se puedan probar. Ese es el grave problema. Desde luego, yo sé distinguir, nosotros sabemos distinguir lo que es tu convicción personal de todo aquello que tú puedas probar en un juicio. Como suele decirse en las películas y para los ciudadanos que nos estén viendo, pues más allá de toda duda razonable, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo podré tener muchísimas convicciones, seguro que los miembros de la Guardia Civil también las tienen, el juez, la fiscal que lleva ese asunto, etcétera, el propio tribunal, si esto alguna vez llega a juicio, pero una cosa es tu convicción y otra cosa es lo que tú puedas probar. Por lo tanto, hay que distinguir, entiendo el planteamiento que se hace desde la Guardia Civil y bueno, ellos hacen su trabajo y nosotros haremos el nuestro, ¿no? Si coincidimos, estupendo, y si no, pues será el funcionamiento normal de lo que es toda investigación criminal, ¿no? Los primeros datos con los que cuentan son las declaraciones de los testigos que estaban en la calle Honduras justo cuando desapareció Jeremy. Les han permitido reconstruir los hechos. Sobre las 13:30, la madre y la abuela de Jeremy llegan a la vivienda, mientras los menores juegan en el solar. Traen el almuerzo y piden a los niños que entren en casa. Los dos primos de Jeremy suben y se queda solo. En ese momento, el captor ya está vigilando el solar. La siguiente secuencia es la que interesa a los investigadores. Son 4 minutos, entre las 13:44 y las 13:48, en los que desaparece Jeremy. El testigo fundamental, un menor de 11 años que pasaba en bicicleta, asegura que el coche del rubio cruzó en dirección contraria la calle Honduras. La siguiente en llegar fue una de las tías de Jeremy. También vio el coche. Ninguno de los dos vio al niño. Varios vecinos declaran haber visto al rubio merodeando los días previos, pero sobre todo se cuenta con el testimonio del abuelo de Jeremy. Lo reconoció al instante, dice, como un hombre que solía pasar mucho tiempo mirando cómo jugaban los niños. No se reía nunca, serio. Mira que yo llegué a veces, se caían los niños de la motilla abajo, llegaba a hacer caer mirando, pero ni una risa ni nada. Digo, ¿será que no habla? Como yo creí que era extranjero. Pues tiene los ojos azules y rubios. Digo, extranjero. Pero no una vez, lo vi varias. No las conté porque, si las cuento, porque ya sé que se lo iba a llevar, pero varias veces lo veía ahí. Siempre lo tenía en mente, pero jamás lo acusé. Hasta que no lo vi en foto, nunca lo llegué a acusar. Mira que me han traído cientos de fotos aquí. Y jamás, yo con el dedo así, y eso sí son muy prudentes la Guardia Civil. Fíjate bien, Pepe y tal, míralo. Yo los miraba y dice, míralo otra vez que no hay prisa. Volví otra vez, yo no señalaba a nadie. Yo no puedo decir que es este, porque no, tú no puedes acusar a una persona sino así por la cara y de una cosa tan grave. Y nada, y este tío lo clavé enseguida, al que lo vi, digo, yo me quedé muerto, pues nunca pensé que fuera este hombre. Se suma la declaración de la expareja de Antonio Ojeda, con quien convivía por entonces. Nos hablaba de un Antonio atormentado algunas veces, nos hablaba de un Antonio nervioso ante determinadas noticias en la tele, nos hablaba de un Antonio muy exaltado cuando hablaban de este tipo de situaciones desde la prensa. Nos hablaba de alguien, básicamente yo lo definía como alguien intranquilo, nervioso y muy interesado en saber cómo iban las averiguaciones y cuáles eran las noticias en la prensa en relación a la desaparición. Eso era lo que yo recuerdo de esta declaración que me llamó especialmente la atención. La primera prueba no testimonial es el coche. La Guardia Civil ha conseguido situar este Renault 5 en el lugar de la desaparición. Se partió de un grupo de 6.000 vehículos. De ellos, 127 estaban en vecindario en aquel año. Solo 7 eran modelo Oasis con la pegatina de la palmera y de ellos solo 2 eran blancos. Uno de 3 puertas, el otro de 5. Es el de Antonio Ojeda y estaba en el barrio de Los Llanos, dicen los investigadores. Otro de los indicios son las contradicciones de El Rubio. Ha contado al menos 4 versiones diferentes de los hechos y en alguna ha sido evidente para los expertos que estaba allí. En la primera culpa a una mujer. En la segunda versión a la misma mujer y a un hombre. Llega a señalar a la tía de Jeremy, pero no a la portavoz de la familia, a quien todos conocemos desde los primeros días, sino a otra de sus tías, la que llegó a la vivienda casi en el mismo momento en el que se llevaron a
a Jeremy, la que según los cálculos de los investigadores pudo cruzarse con el culpable en esta calle. En una tercera versión, la que cuenta en la prisión de Algeciras, el responsable es Tani, el mismo a quien culpó de la otra violación. La Guardia Civil deja claro que este hombre no tiene nada que ver con las acusaciones del rubio. En ese relato, Antonio Ojeda dice que cuando vio a Jeremy ya estaba muerto y que su cadáver fue quemado entre colchones y los restos llevados al vertedero de Juan Grande. Su cuarta y última versión es que todo fue un accidente. El rubio nunca confiesa al preso de Juan Grande que se llevó al niño. Solo dice que estaba caminando junto a él, se cayó, se golpeó y murió. En sus primeras declaraciones, uno de los detalles que da el rubio convence a los investigadores de que fue la última persona en ver al niño. Según la acusación, es capaz de describir con exactitud las gafas que llevaba Jeremy, de un color diferente al que se dio a conocer a la opinión pública. De color azul y patillas amarillas. No existe, por tanto, ni una prueba directa contra el rubio, solo indicios que ha ido recabando la Guardia Civil a lo largo de estos 10 años. ¿Qué es una prueba indiciaria? La prueba indiciaria es, bueno, pues la suma de hechos objetivos, acreditados, que conectados lógicamente de una manera racional nos llevan a una determinada conclusión y no a otra. Por tanto, que inequívocamente la única conclusión racional posible sea que los hechos han sucedido de una manera determinada. Él se ha agarrado el derecho de no hablar, y cuando una persona no habla, porque algo grande esconde, ¿no? La familia señala el silencio del rubio como otro elemento más que podrá utilizar en su contra. La persona que es inocente, que lo acusen de una cosa tan grave, hasta por los codos habla. ¿O no es verdad? Es de cobardía callarte. Si tú no tienes nada que esconder, no te agarras al derecho de no hablar, porque si te agarras a ese derecho, ya estás dando a demostrar que tienes algo guardado, porque el inocente no se callaría nunca. No hay abogado que calle a un inocente. El hecho de que se acoja a su derecho a no declarar, hombre, no necesariamente le tiene por qué perjudicar, porque no deja de ser un derecho. Pero lo cierto es que hay jurisprudencia del Tribunal Supremo que dice que si una persona, pudiendo con su testimonio aclarar algo que solo él sabe y no lo hace, eso junto con otro tipo de indicios o de pruebas circunstanciales, más o menos directas o indirectas, puede ser objeto también en su caso de valoración. Con estos indicios, la Guardia Civil confía en que se pueda mantener una acusación. Para la familia, sin embargo, el proceso penal no es lo fundamental. Para ellos, lo prioritario es conseguir respuestas y agotar todas las posibilidades de encontrar el cuerpo de Jeremy. Lo único que pedimos es saber dónde está Jeremy. Ya lo que hagan con él, ya no nos importa, sino nosotros queremos saber dónde está el niño, porque si no, no vamos a poder descansar. Que si tiene la malicia en el cuerpo para hacer este tipo de delitos, hacer este tipo de cosas, ¿qué más le importa hablar o decir, o verme a mí sufrir, o ver a los abuelos sufrir, o ver a los... ¿Qué le importa eso? La instrucción llega a su fin y el juez deberá decidir si hay suficientes elementos para imputar al rubio por la retención ilegal y el homicidio de Jeremy Vargas. La postura de la Fiscalía será crucial. Se ha hecho un trabajo extraordinario, debo decirlo así, por parte de la UCO, de la Guardia Civil, y yo creo que por parte del juzgado, sobre todo en esta última etapa, en estos últimos meses, se ha practicado muchísimas diligencias en las cuales además pues la Fiscalía ha tenido una intervención y una participación directa. Por lo tanto, por supuesto que tenemos el máximo interés en aclarar los hechos, pero siempre desde el máximo rigor también, ¿no? Nosotros lo que tenemos que valorar es si con lo que hay es suficiente o no, no solamente para formular una acusación, sino para mantenerla en un juicio oral, ¿no? Por tanto, en un tema tan delicado, de tanta dificultad probatoria, pues lógicamente intentaremos actuar con el máximo rigor. Pero, insisto, en este momento yo no le puedo anticipar cuál va a ser la postura de la Fiscalía. La familia afronta el 10º año sin Jeremy. Estoy cansado, ¿sabes? Psicológicamente me encuentro súper agotado. Por primera vez con la cara del único sospechoso señalado directamente por la Guardia Civil como autor de la muerte del niño. Según salga de la cárcel lo va a hacer. A ver si la Biblia que lleva en el bolsillo lo vas a hablar, porque siempre dice que lleva la Biblia encima. La voz de la conciencia. Por algún que se lea el párrafo que dice no matarás.
De momento es solo el convencimiento de una parte. La familia espera que llegue a juicio, aunque mientras para ellos cabe otra posibilidad. Yo me siento lo suficiente hombre para que el tío me llame y yo ir allí. Yo para eso soy muy decidido, yo voy. Claro que voy. A veces a lo mejor conmigo se sincera más y dice dónde está. Creo que algún día lo va a tener que decir, porque eso, quieras que no, lo va a tener ahí.